Hola a todos, hola a todas, muy lindo día, muy bienvenidos a este nuevo episodio de Senderos. El día de hoy me encuentro en un lugar maravilloso, en un lugar muy especial al que le tengo mucho cariño y que va a inspirar el tema que vamos a tratar hoy día. Estoy en la maravillosa, aventurera, bonita, misteriosa ciudad de Katmandú, acá en Nepal, a las faldas de los Himalayas. Un lugar al que tengo mucho cariño porque vine acá hace 5 años y tuve la oportunidad de viajar por los Himalayas, hacer el circuito de el Annapurna, poder estar en contacto con esa naturaleza tan salvaje, tan antigua. Pude también estudiar y practicar budismo acá. Estuve en la ciudad de Katmandú, en la colina de Copán, donde se encuentra un monasterio maravilloso. Y siempre que estoy acá, y creo que es la experiencia que muchas personas tienen, uno se da cuenta que hay algo especial en esta ciudad, particularmente en las personas que viven acá. Y es que tienen una forma de ser que es muy cariñosa, que es muy alegre. Hay una dulzura en la cultura que da la impresión de estar relacionándose con personas que, por muy adultas que sean, tienen muy presente su lado niño. Hay una humildad, una solidaridad, y es algo que se percibe incluso en Katmandú, que es la capital. O sea, a veces esto uno lo encuentra en pueblos lejanos o chiquititos, pero acá incluso en la capital uno lo percibe muy claramente. Y en ese sentido contrasta mucho con otras ciudades grandes. Y acá uno no siente ese nivel de competencia, de velocidad, la desconfianza que hay en las calles, sino que en general uno percibe muchas sonrisas. Es como una especie de salto al pasado, como eran las ciudades quizás en varias décadas, cuando la gente vivía más lento, más sencillo. Y uno logra entender y darse cuenta que eso es un grado de felicidad que no percibimos en otros lugares necesariamente y que tiene una razón de ser que me gustaría tocar en este podcast. Al menos uno de los elementos de por qué esto ocurre, por qué encontramos este nivel de felicidad acá, creo que está asociado a algo que permea esta cultura y que es su relación con el budismo. Acá en Nepal está la ciudad de Lumbini, que es donde nació Siddhartha hace 2500 años, en el 5 antes de Cristo. Y Siddhartha es quien después se convertiría en Buda. Siddhartha es el príncipe del clan Sakya, que en ese momento regía ahí la zona de Kapilavastu, que es lo que hoy día se conoce como Lumbini, y que después de 6 años de prácticas espirituales y luego de haberse dado cuenta que las disciplinas de esa época no le mostraban lo que le estaba buscando, se sienta bajo el árbol Bodhi, que se encuentra en la ciudad de Bodh Gaya, en India, y luego de semanas de meditación sale de su estado de trance y dice, ah, ya entendí todo, ya entendí por qué pasan las cosas que pasan. Tiene una profunda experiencia espiritual que, según la tradición, es lo que se conoce como la iluminación. Él alcanza un profundo entendimiento de cómo funciona la mente humana, cómo son los detalles del percibir, y desde esta experiencia él se convierte en profesor, ¿no? Para poder empezar a compartir aquello que él entendió. Y no voy a entrar en muchos detalles sobre la historia de cómo él llega a esto, quizás para otro capítulo, pero me voy a centrar en la parte psicológica, porque el budismo sobre todo es una disciplina de la mente, es un estudio, un entendimiento de la mente. Viene a ser una filosofía súper rica que ha sido desarrollada durante mucho tiempo y que busca entender qué es la felicidad y cómo podemos obtenerla. En este sentido, si bien es cierto que ha permeado la cultura de los distintos países para convertirse o en algunas ocasiones que les han añadido aspectos religiosos
o que permee el arte, la música, la escritura, la pintura, ciertamente es una disciplina de la mente. Entonces, lo voy a abordar en este momento como una tradición psicológica. Y lo que plantea el budismo, y que si uno le da un tiempo de estudio, se da cuenta que es bastante aterrizado, no tiene demasiados elementos místicos o esotéricos, por mucho que uno pueda encontrar desde algunas escuelas eso. Pero básicamente lo que dice Siddhartha cuando sale de su estado de meditación y habiendo alcanzado la iluminación, el nirvana, dice, ya entendí todo. Ya, ya sé por qué es que los seres humanos no siempre estamos en un estado de satisfacción, porque es que los seres humanos estamos constantemente en conflicto, conflicto interno, conflicto con otros. ¿Por qué no estamos en un estado de sukha? Sukha es la palabra sánscrita con la que se define la felicidad. La felicidad aquí entendida como algo distinto a la alegría. La alegría obviamente es este sentimiento de éxtasis cuando nos enfrentamos o estamos en presencia de algo que nos produce una sensación placentera de bienestar. Pero acá la felicidad se percibe más bien como un estado de contento, de estar en paz, de saber que lo que está ocurriendo ahora en el presente está bien como es, ya sea que sea algo placentero o que sea algo desagradable, poder estar en paz con eso. En el fondo una sensación de las cosas están bien, no necesito nada más, esto está perfecto tal cual está. Incluso cuando se pueda trabajar en algo, incluso cuando se puedan mejorar las cosas, pero básicamente cómo podemos estar en paz. Y eso es el concepto de Zuka. Entonces, Siddhartha sale y dice, ok, ya entendí esto. ¿Y cuáles son los principios medulares? ¿Cómo están normalmente descritos? Él dice, ok, estas son las cuatro nobles verdades, que quizás es una forma un poco solemne de hablar, pero que, bueno, es la forma que existía hace 2500 años. Pero básicamente son cuatro principios, cuatro hechos. Y el primero es que efectivamente las personas no siempre estamos felices. A veces tenemos momentos de insatisfacción, de desesperación, de duda, de confusión. Y a veces no, a veces estamos sumamente contentos. Entonces, la primera verdad es que existe este grado de insatisfacción. La segunda es que esto tiene una causa, no es porque sí, no es algo azaroso, sino que se basa en dos elementos principales, que son el apego y la aversión, que a su vez se fundan en una ignorancia de nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué son estos elementos? Muy a grandes rasgos. El apego puede entenderse como cada vez que nosotros acercamos hacia nosotros mismos cosas que en verdad no nos hacen bien y no queremos, pero dentro de nuestra mente hay un grado de confusión que nos hace pensar que sí las queremos, cuando en verdad a un nivel más profundo sabemos que no son para nosotros. Entonces, por ejemplo, alguien que está constantemente comiendo comida que es poco saludable y que llega un momento en que deja de provocarle placer, ¿no? El cuerpo se enferma, la mente se nubla y rápidamente deja de ser placentero, pero así y todo uno sigue haciéndolo. Aun cuando no nos está llevando a un estado de felicidad, uno lo mantiene. Y eso no es porque sí, hay algo en la mente de una persona que lo lleva a seguir haciendo algo que no te hace bien. Y eso tiene obviamente una raíz psicoemocional, que ya la vamos a ir a conversar en este episodio. Entonces, por un lado está el apego, que suele definirse como la exageración de lo positivo que encontramos en algo. Y aquí los apegos no son las cosas o son las personas, sino es la forma en que nos relacionamos con ellas. Entonces puede ser, por ejemplo, una pareja a la que yo realmente amo o quiero mucho, con la que comparto, pero quizás en algún momento yo no respeto los tiempos, no respeto las distancias
y quiero tener a esa persona siempre a mi lado porque le tengo miedo a la soledad, porque tengo miedo a perderla. Y al traer a esa persona demasiado cerca sin respetar lo que podría ser más orgánico, la relación empieza a quebrarse y uno lo puede notar. Todos hemos vivido esto y eso viene del miedo y uno lo percibe. A cierto nivel uno se da cuenta, lo que estoy haciendo no le hace bien a la relación, pero así todo lo sigo haciendo. Entonces, esto nos habla un poco de la libertad que realmente tenemos, ¿no? De dónde tomamos las decisiones. Pero bueno, esto es el apego. Después está la aversión, que tiene que ver con el opuesto, la exageración de las cualidades negativas de algo, que desde esa exageración produce un tormento innecesario dentro nuestro, o una sensación de frustración o rabia innecesaria, porque no viene realmente de lo que está ocurriendo, sino de cómo yo lo interpreto. Entonces, podría ser, por ejemplo, el día en que yo tenga algo que valore mucho, por ejemplo, un regalo que me hizo un amigo. Y ocurre que un día se cae ese regalo del velador y se rompe y me produce una profunda aflicción y dependiendo de cuánto apego yo podría tener respecto a este objeto, voy a sentir un grado de aversión a su pérdida similar. La aversión es la otra cara del apego. Entonces, en este caso, lo que pasa es que no estoy aceptando un elemento de la realidad, que es que las cosas se rompen, nada es para siempre, todo está sujeto a cambio. Por el contrario, hay personas que frente a ese mismo escenario lo tomarían de muy buena manera. Dirían, oh, pucha, se me rompió, esto realmente lo quería, pero bueno, entiendo que las cosas se rompen, así que todo bien. Quizás lo mando a arreglar, o quizás ya llegó su hora, lo boto a la basura. Pero básicamente en ese instante uno tiene un entendimiento de la realidad, que es que las cosas cambian y por tanto no me afecta que esto se haya roto. Esto puede ocurrir en distintos escenarios. Puede ser, por ejemplo, que alguien en la calle me diga algo que yo encuentro molesto y la forma en que yo reacciono tiene que ver con mi aversión a recibir comentarios que no me agradan. Entonces, obviamente, como dicen, uno no es monita de oro, uno nunca le va a caer bien a todo el mundo, pero uno tiene un apego que se denomina el apego a la reputación. Uno quiere que todos lo quieran, que todos lo respeten, que todos digan cosas hermosas de nosotros. Y si es que en algún momento eso no ocurre, uno se desespera, porque de alguna manera hay un miedo al rechazo, un miedo a que nos puedan abandonar, que puede tener distintas raíces. Pero básicamente, si es que yo le tengo miedo al qué dirán, cuando alguien dice algo que no me gusta de mí mismo, me puedo enfurecer y puedo esa misma rabia mantenerla y sostenerla durante semanas, durante meses. Hay gente que carga rabias durante años y uno termina enfermándose por esas rabias, destruyendo relaciones y todo se funda en este principio de la aversión de por alguna razón mi mente, mi mundo interno reacciona de forma desmedida ante algo que está ocurriendo. Por el contrario, si yo soy una persona que está todo bien con lo que digan los demás, entiendo que todos tienen sus propias opiniones, que no le voy a caer bien a todo el mundo, y que incluso si me dicen algo que es pesado, al final, esto es algo muy budista, dicen, cuando alguien te dice algo, lo que viene de esa boca no es más que sonido. Y luego tu mente lo va a imputar de alguna u otra manera. Entonces, si yo entiendo que lo que me están diciendo viene con una intención negativa, incluso cómo me afecta depende últimamente de mí. Yo puedo reírme ante eso, puedo sentir lástima de la persona que se ve en la necesidad de sostener su propia imagen, anulando la de los demás, ¿no? También eso es una práctica muy budista. Tomar la compasión como una especie de escudo que te protege de todo. Entonces, básicamente es darse cuenta que cómo me afectan las cosas viene principalmente de cómo yo logro tomarlas. Y esto va para elementos más sutiles, quizás cosas más cotidianas, pero también respecto a cosas quizás bien dolorosas que podemos ver que distintas personas
las toman de forma diferente por A, B, C motivo, ¿no? Este A, B, C motivo es nuestra historia, es nuestro karma, es nuestra psiquis, cómo está configurada. Pero ciertamente elementos traumáticos pueden navegarse de forma muy difícil para algunas personas, pero para otras el mismo escenario puede navegarse con mucha más facilidad. Por supuesto, por esto también es tan importante que existan terapias asociadas a la mente, ¿no? Psicológicas, ya sea tradicionales, alternativas, porque ayudan a aliviar este trauma que uno podría estar sintiendo, ¿no? No se trata solamente de decir, ah, pero mira, solamente por cómo te lo estás tomando, porque la mente no es tan simple, sino que es bueno entender, ¿no? Y poder recibir ayuda cuando nuestro mundo interno no está logrando soltar algo que le está causando pesar. Entonces, bueno, tenemos ahí la aversión definida desde esta perspectiva. Y todo esto se funda a su vez en un elemento primordial que viene a ser de lo más nuclear del budismo, que es la ignorancia respecto a nuestra naturaleza. Los apegos que sentimos y las aversiones que sentimos últimamente se deben a que estamos sobreidentificados con elementos que creemos forman parte de nuestro ser. Entonces, por ejemplo, si yo estoy sobreidentificado con el cuerpo, voy a gastar muchas horas en el gimnasio y todo bien si es que me gusta hacerlo, eso puede ser mi pasatiempo, me gusta tener un cuerpo bonito, digamos que me gusta tener un cuerpo saludable, eso es importante. Pero si en algún momento yo me doy cuenta que ir tanto al gimnasio me está deprivando de nutrir otras áreas que quizás me harían más feliz, entonces en ese momento se produce el problema y eso se debe porque estoy sobreidentificado con mi cuerpo. O si alguien dice algo respecto a mi físico, lo cual obviamente no está bien, pero si alguien dice algo y yo me lo tomo muy mal, posiblemente es porque estoy sobreidentificado con mi cuerpo. Alguien que no tiene realmente una conexión tan fuerte con su cuerpo en términos de identificación, quizá no le importa que le digan algo, quizás le resbala. Pero esto también puede ser respecto a el lado más intelectual de la mente. Si yo creo que ser inteligente, y aquí esto puede definirse de muchas maneras, pero digamos que es muy importante ser inteligente porque así fui criado. Entonces en el momento en que alguien se burla de mi inteligencia o yo mismo me siento en desmedro respecto a otra persona, se va a producir un ruido interno que no se va a producir en otra persona que no tenga esa identificación. Entonces, últimamente, los budistas piensan que el ser como tal no existe. Hay simplemente infinitos factores que están constantemente relacionándose entre ellos y que desde ahí aparece la ilusión del ser. Pero si uno se da cuenta, esto es lo que se conoce como los agregados, los 5 agregados o skandhas en sánscrito. Lo que nosotros denominamos el ser o el yo es simplemente un conjunto de elementos. Y si uno ve en su cuerpo y en su mente, hay miles de factores. Hay hueso, hay sangre, hay bacterias, hay muchos compuestos químicos, hay impulsos eléctricos. Uno realmente no puede apuntar a un lugar y decir, ah, mira, ahí estoy yo, eso soy yo. No, uno es un cúmulo de factores. Uno existe por su historia, por sus padres, sus abuelos, por el agua, por la tierra, por el fuego. Uno existe por cada alimento que ha consumido. E incluso dentro de nuestra mente, que muchas veces nosotros nos identificamos con la mente, ciertamente si uno se da cuenta son solo distintas funciones. Hay imaginación, creatividad, voluntad, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y así un largo etcétera. Eh, Sin entrar de nuevo en muchos detalles, lo que ocurre es que nosotros tomamos todos esos elementos y otra función de la mente dice, ah, esto soy yo. Y eso puede ser muy funcional en el plano relativo porque ayuda a la supervivencia, pero eso no quiere decir que sea necesariamente real. Y de algún modo los budistas lo que quieren es darse cuenta de eso, porque cuando uno deja ir el yo, esa identificación tan férrea, entonces es un gran descanso. Es la oportunidad de soltar todas las armaduras, todas las barreras, todo el egoísmo
es poder caminar por la calle sin que realmente me importe lo que puedan decir de mí, es poder destinar mucho más tiempo a la felicidad también de los demás, no estar obsesivamente centrado en uno mismo. Obviamente, esto no quiere decir que uno se abandona, sino que uno puede empezar a vivir más relajado, más tranquilo, sin la necesidad de estar protegiéndose constantemente y al mismo tiempo empezar a mirar hacia afuera y darse cuenta que alrededor nuestro hay muchas cosas pasando y que nosotros no somos el centro del universo ni lo más importante. Y paradójicamente, y esto es uno de los grandes descubrimientos de la psicología budista, a veces entre menos importancia nos damos, más felices somos. Y esto tiene que ver con este entendimiento. Dado que el yo no existe, tratar de alimentar los deseos de ese yo es simplemente intentar llenar un saco sin fondo, porque ese yo de hecho no existe. Pero si uno logra mirar hacia afuera y empezar a darse cuenta que satisfacer las necesidades de esta entidad que yo denomino yo es tan importante como satisfacer las necesidades de las otras entidades que hay a mi alrededor, entonces se produce una sinergia muy positiva que permite llegar a estados de felicidad más profundos. Bueno, para no seguir en esto porque se me dieron demasiado el tiempo, luego viene la tercera noble verdad que dice, la buena noticia es que esto no es de nuestra esencia. Si bien esto nos pasa a todos, no es de nuestra esencia. Esto quiere decir que se le puede poner un término a estas formas de pensar y sentir que son obsesivas y que nos llevan a sufrir más que llevarnos a la felicidad. Y luego viene la cuarta, que es la que determina cuál es ese camino, que básicamente enumera algunas condiciones que si se presentan, uno tiene más oportunidades de ser feliz. Esto es lo que se conoce como el óctuple sendero, que básicamente son 8 nociones que uno puede tener presente y que, para hacerlo más resumido, se dividen en tres, que son por un lado ser capaces de cultivar una vida ética, que acá la ética tiene que ver no con un mandato externo, y esto es muy interesante porque en el budismo no existe ninguna eh, entidad superior, no hay un dios que lo rija todo, que nos pueda castigar, sino que se refiere a este vivir acorde con la naturaleza. ¿Qué formas de vida, de hecho, nos hacen vivir más felices, más tranquilos? Y dentro de eso está la ética, saber que si soy una persona honesta, si me doy cuenta que no tengo nada que ocultar, porque de hecho ya no existe, entonces puedo ir mucho más tranquilo, mucho más relajado. Y uno, si empieza a notar en su vida, se da cuenta que existen micro mentiras que uno está constantemente diciendo y que si uno las pudiese soltar, la vida sería mucho más sencilla y también nosotros nos permitiríamos ir realmente hacia los lugares a los que queremos ir. Pero bueno, básicamente tiene que ver con la ética. El segundo tiene que ver con la concentración, samadhi, una palabra que en Occidente quizás nos suena muy densa, porque suena a presión, a esfuerzo, pero de hecho aquí la concentración se entiende como un poder estar presente con una mente que tiene al mismo tiempo las cualidades de claridad y de relajación. O sea, es poder estar en el momento presente sin irme al pasado, sin irme al futuro, viendo con mucha claridad lo que está ocurriendo. Es estar muy presente y muy en contacto con la realidad. Es no fingir que están pasando cosas que no están pasando o que no están pasando cosas que sí están pasando, sino estar aquí presentes, felices con lo que de hecho está ocurriendo, sea eso sencillo, sea eso complejo. Y ahí uno se da cuenta que en esta capacidad de estar presente, no importa si lo que está ahí es demasiado complejo, porque uno siempre lo puede vivir con liviandad, es simplemente lo que es. Uno no se frustra, no trae aversión ante lo complejo. Y bueno, luego está el tercer elemento, que viene a ser la sabiduría, y en este caso la sabiduría tiene
una forma de describirse particular, que es la sabiduría sobre la naturaleza de las cosas, y que justamente es esta idea de el no ser o anatman, que significa que nada existe de forma independiente, ni una persona ni un objeto tiene esta identidad o realidad intrínseca, sólida, que es completamente aislada de todo lo demás, sino que de hecho todo es una conjunción de factores. Todo aparece y desaparece en base a distintos elementos que en su momento se conjugan y luego se disuelven. Entonces, cuando uno profundiza en este entendimiento, logra darse cuenta y experimentar cuál es la realidad. Y esto aquí es súper interesante. El budismo no busca ser una filosofía o una doctrina que tiene que aprenderse e imponerse. De hecho, para el budismo es bastante irrelevante cómo las cosas se describen, en tanto la experiencia que uno está teniendo es justamente la experiencia de conexión con la realidad, de poder vivir más felices, más generosos, más solidarios, con una mente abierta, tranquila, que realmente está presente. Entonces, en ese sentido, no importa si uno define de estas tres formas, ¿no? Concentración, ética, sabiduría, y que uno defina la sabiduría con las palabras budistas. De hecho, el budismo dice, esto lo puede tener cualquier corriente espiritual, religiosa, atea, científica, incluso una persona que no ha estudiado absolutamente nada, pero que por las condiciones de su vida llegó a tener estas experiencias, ¿no? A que su estado interno psicoemocional viva la vida de esta forma, entonces está perfecto. No es necesario ser budista. Los budistas no creen en las etiquetas. Entonces, esto es bonito de tener en consideración que en la medida que uno tenga esta experiencia interior, está todo bien. No importa cómo la describas. De hecho, quedarte en las palabras muchas veces te puede sacar de la experiencia. Pero básicamente, cuando uno logra conjugar estos tres elementos o tener esta experiencia última, esta experiencia de nirvana, donde la mente deja de luchar contra lo que es y se permite fluir con la realidad y se permite vivir la alegría, vivir la pena y abrirse a la generosidad y también hacia la compasión, dado que entiende y ahora es capaz de ver el sufrimiento también de los demás. Entonces en ese momento la mente alcanza un estado de sukha o un estado de felicidad muy profunda. Y si uno se da cuenta, aquí los que han tenido la oportunidad de compartir o vivir con personas que transitan este camino, son personas súper alegres que viven la vida casi como niños, pero al mismo tiempo, cuando se producen las cosas serias, tienen una capacidad de manejarlas que suele ser muy disciplinada y muy efectiva, porque ciertamente si uno tiene una mente relajada y concentrada, puede asumir mucho mejor cualquier dificultad. O sea, para cualquier empresa, nunca te van a decir lo mejor es que estés tenso y con la mente dispersa. No, si entrenaste una mente relajada y una mente concentrada, ya eso le sumas todos los conocimientos que tengas en el área específica, siempre vas a estar en mejor condición para poder enfrentarte a eso. Y por eso en verdad el budista no tiene que ser un monje. Uno puede ser o traer estas cualidades a su vida, ya sea como músico, ya sea como pintor, como arquitecto, abogado, banquero, como dueño de una tienda. Básicamente, si uno integra en su vida estas tres cualidades, no importa realmente a qué te dedicas. Entonces, eso es importante de tener en consideración. Así que, y aquí ya resumiendo, para que no se me pase demasiado el tiempo, lo que dicen los budistas es, si uno quiere vivir la vida de forma feliz, es bueno entender cuál es nuestra naturaleza, qué somos de hecho realmente. Y si uno se da cuenta, pocas veces uno se hace esta pregunta o se detiene a sentirla. Quizás antes habían más espacios para hacerlo, pero hoy día no solo la filosofía
no se ve por muchas personas con tan buenos ojos porque vivimos en una sociedad súper materialista donde solo lo tangible parece relevante, sino que también vivimos en una sociedad con demasiados estímulos, con demasiadas distracciones. Entonces no se dan los espacios de tranquilidad donde uno podría, en el silencio, empezar a tomar contacto con algo más útil. Pero básicamente, el resumen es que cuando tú entras en contacto con esta realidad, te abres a sentirla, logras darte cuenta, wow, esto me hace mucho más feliz. Me siento mejor cuando vivo de esta manera a que cuando vivo de esta otra. Y las personas a mi alrededor se enriquecen más, son más sanas, tanto física como psicoemocionalmente, cuando yo logro también vivir de esta manera más ecuánime, más compasiva, más alegre, más paciente, con más sentido del humor, con menos drama. Y poder notarlo y poder decirlo y de forma abierta conversarlo y darnos cuenta que esto es algo tan natural que todos lo podemos ver en nuestra experiencia, es sin duda súper enriquecedor. Así que los dejo el día de hoy con estas ideas para que puedan ahí darle un par de vueltas y sentir cómo en nuestra propia vida muchas veces nuestros apegos y nuestras aversiones nos alejan quizás de nuestros objetivos, quizás de los lugares en los que nos gustaría estar, tanto externa como internamente, también de las personas que amamos. Así que está bueno darle vueltas y ver hacia dónde nos lleva. Así que eso pues queridos, los dejo con este episodio, espero que estas ideas le hagan sentido y nos encontramos en la próxima. Un saludo cariñoso desde acá, desde Katmandú, que tengan un hermoso día y nos estamos viendo. Chao, chao.